Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto saludarlos en la mañana de hoy, estimada audiencia. En nombre de de la Universidad de La Salle, de la dirección de la sede de Mosquera y de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de nuestra universidad, les damos una fraterna bienvenida a este webinar denominado La importancia de las habilidades blandas para el éxito profesional, a cargo de Julián Pedraza. Ya en unos momentos vamos a hacer una presentación con nuestro invitado. Muchas gracias de nuevo por asistir a este evento. Nosotros estamos muy entusiasmados con traerles a ustedes la mejor de las temáticas, ¿verdad? Que nos permitan estar en el siguiente nivel de nuestra carrera profesional, que es un tema particularmente de mucho interés para muchos reclutadores, para muchas compañías que quieren tener un desempeño importante de sus colaboradores. Pero bueno, la universidad está muy contenta de poder tenerlos en la mañana de hoy, particularmente en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Queremos un poquito contarles qué pregrados y qué programas de pregrados estamos hoy y tienen alrededor de nuestra universidad, la oferta formativa de nuestra universidad, en nuestra facultad. Tenemos dos pregrados, el pregrado en Administración de Empresas y en Contaduría Pública. Ambos pregrados tienen una duración de 8 semestres, ¿verdad? Particularmente para Mosquera tenemos un descuento especial en la matrícula del 20%. En esa lógica, pues la universidad está en la dinámica de favorecer a todos nuestros nuevos estudiantes que quisieran vincularse a nuestros programas de pregrado, también un poco haciéndoles la vida un poquito más fácil, ¿verdad? Esperamos que puedan también conocer nuestra universidad un poco desde la virtualidad, cuando nuestros organismos de regulación lo permitan en la presencialidad, pero siempre la invitación está abierta para que ustedes puedan ingresar al portal web de la universidad y hacer una profundización y una inmersión mucho más significativa. Al final de esta presentación les vamos a dejar nuestras credenciales de a quién pudieran contactar si tuvieran alguna inquietud y una breve encuesta que nos gustaría que pudieran resolver. No les toma sino 60 segundos resolverlo. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ahora sí, Julián, nos da mucho gusto tenerte aquí en esta mañana. Julián Pedraza es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, es especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es Talent Management Specialist de DHL, la empresa multinacional de logística. Y pues hoy tenemos el honor de compartir este espacio para que un poco nos cuente a partir de su experiencia en el área de recursos humanos, cómo ha cobrado la importancia de las habilidades blandas para un extraordinario desempeño. Sin más preámbulos, Julián, muchas gracias y eres muy bienvenido en nuestra casa de estudios y somos todos tuyos. Bueno, profesor Carlos, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de La Salle, a la sede Mosquera, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y realmente pues este es un escenario y un espacio en el cual pues brinda mucho conocimiento al mismo tiempo que permite también compartir estas experiencias y este conocimiento también de un tema en particular que trae muchísimos de pronto cuestionamientos, dudas, inquietudes, que realmente la idea es poder brindarles acá un poco de información, que tengamos un pensamiento crítico frente a esta información y que al mismo tiempo pues lo podamos poner en práctica. Así que muchas gracias también por por la invitación. Entonces, bueno, básicamente estamos hablando acerca de la importancia que tienen las habilidades blandas para el éxito profesional. Y esto, como les decía ahora, es un tema que se habla mucho, hay muchos textos académicos, en las organizaciones se habla bastante acerca de las habilidades blandas. Eh, Particularmente en recursos humanos, efectivamente en el área en la cual yo me desenvuelvo, efectivamente es un tema sumamente crucial para poder incorporar a la compañía el talento
apropiado para la organización y al mismo tiempo poder desarrollarlo, retenerlo y desarrollarlo. Entonces, por eso hemos traído esta temática y es de gran importancia que nosotros podamos también ponerle una lupa importante y una mirada que nos permita también entender un poco, bueno, de qué se tratan las habilidades blandas o las que conocemos como soft skills. Me presento, mi nombre es Julián Pedraza, yo hago parte del equipo de recursos humanos en DHL Global Forwarding, soy administrador de empresas de la Universidad del Rosario y especialista en recursos humanos de la Universidad Externado de Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector de servicios profesionales, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector de tecnología, he tenido la oportunidad de trabajar también actualmente como me desempeño en la parte del sector logístico, todos a lo largo de recursos humanos y especialmente en las áreas de capacitación y desarrollo. Me gustaría comenzar entonces un poco para hablar acerca de las habilidades blandas y entender un poco de qué se tratan, pues primero entender, bueno, cuáles son las habilidades y para eso creo que muchos de nosotros conocemos la figura del iceberg porque se utiliza para representar esta imagen que vemos en pantalla para mostrar el significado de muchos temas que vemos alrededor de las organizaciones. Particularmente que me gustaría presentar acá, el iceberg de las habilidades. ¿Cómo lo podemos identificar? Entonces, con esta imagen lo que queremos ver un poco es para entender de qué se tratan las habilidades. Primero, identificamos en la parte de arriba todas las que se encuentran relacionadas con el conocimiento. El conocimiento igualmente puede ser medido a través de el IQ, como lo llamamos, o el coeficiente intelectual, a través de una serie de pruebas estandarizadas que le pueden brindar a uno o dar a entender un poco acerca de la capacidad de entender, comprender o aplicar determinada información o determinadas habilidades a través del razonamiento lógico o la comprensión de unas palabras. Creo que todos hemos pasado por alguna prueba de pronto cuando hemos ingresado a alguna compañía donde nos explica o nos aplican esa prueba y esta prueba lo que nos permite es entender un poquito esa parte, los conocimientos, digamos las habilidades técnicas o conocimientos para poder entender un poco si la persona aplica o no para determinado rol. Lo mismo, mide el conocimiento, el coeficiente intelectual. Digamos que esa es la parte de arriba y son conocimientos técnicos. Al otro lado de la pantalla vemos nosotros, por ejemplo, conocimientos como los temas en finanzas, los temas en programación, los temas en física, los temas en contabilidad. Pero eso es solamente la parte de arriba del iceberg de las habilidades. Esta imagen también nos permite identificar qué otras habilidades tenemos los seres humanos que están inmersas en nuestros comportamientos, en nuestra personalidad, pero que de la misma manera impactan en los comportamientos diarios. Entonces, no solamente estamos influenciados por un coeficiente intelectual, por la inteligencia, por los conocimientos que podamos tener, sino que al mismo tiempo tenemos un componente comportamental. ¿A qué nos referimos con ellos? Las emociones. Y es todo aquello que vemos oculto del iceberg. Es todo aquello que nosotros tenemos al interior de nosotros que nos permite identificar como habilidades relacionadas con las competencias emocionales, con los comportamientos o con las habilidades sociales que podamos tener. A esto nosotros lo podemos identificar o denominar como la inteligencia emocional. ¿Sí? Hay varios autores que hablan acerca de la inteligencia emocional. Conocemos muchos también como Daniel Goleman, que también habla mucho acerca de la inteligencia emocional. Pero digamos que en términos generales este concepto se refiere más como al conjunto de habilidades y emociones, específicamente también hablando de las sociales, que influyen en la forma en que nosotros como seres, como individuos, también nosotros nos expresamos y desarrollamos relaciones sociales, al mismo tiempo que podemos enfrentar desafíos y mantenemos también ese comportamiento asociado a estas emociones. Entonces, fijémonos allá que al interior de ese iceberg nosotros podemos encontrar esas emociones y están muy ligadas también a otros conceptos. Anteriormente veíamos que el conocimiento como las finanzas, la programación, la física y la contabilidad se encuentran en la punta del iceberg, pero al mismo tiempo nosotros vemos que al interior de nosotros ya se generan otros tipos de comportamientos asociados a las emociones, como lo son la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social de que somos unos seres humanos que tenemos la necesidad de interactuar también con las demás personas, la gestión de las relaciones. Por eso es muy importante nosotros primero poder identificar los tipos de habilidades que nosotros podemos encontrar allí. Importante también acá, y es que cuando hablamos de la primera parte allí, la asociada a la cúpula del iceberg, también las conocemos como habilidades cognitivas.
todas las relacionadas con el conocimiento, con ese coeficiente intelectual. ¿Listo? En este orden de ideas, me gustaría comentarles entonces, bueno, tanto que hablamos acerca de las habilidades blandas, pero realmente, ¿qué son las habilidades blandas? Digamos que también en algunos textos se consigue información relacionada con los soft skills. Muchas veces los encontramos de esa manera, esas habilidades blandas también reconocidas de esa manera. Em, También algunos otros autores hablan acerca de las habilidades no cognitivas, es decir, las que no están relacionadas directamente con el conocimiento, o también las habilidades llamadas también socioafectivas o socioemocionales. Entonces, estas habilidades blandas, remitiéndonos básicamente a lo que, digamos que a unas definiciones que pueden existir allí, las conocemos como las características interpersonales que permiten a una persona interactuar efectivamente con los demás. Nuevamente, para que vayamos haciendo un análisis acerca de las definiciones que tenemos y de lo que hemos venido hablando, las habilidades blandas siempre implican ese relacionamiento con los demás, la capacidad o la habilidad que podamos tener como seres humanos de poder relacionarnos con nuestro entorno, sea con las personas, con los fenómenos que ocurren alrededor nuestro, con diferentes situaciones. Así que son esas habilidades no técnicas. Acuérdense que estamos hablando de unas habilidades que son no cognitivas, es decir, habilidades no técnicas que se refieren a cómo las personas trabajan, de qué forma trabajan ellas. E incluye también la forma como interactúan, resuelven problemas y cómo administran su trabajo. Teniendo un poco claro acerca de, bueno, qué son las habilidades blandas, me gustaría traer unos ejemplos sobre los cuales podamos identificar qué son habilidades blandas y cuáles son las que llamaríamos las habilidades duras. Habilidades blandas, por ejemplo, conocemos como la comunicación efectiva, la apertura al cambio, la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la organización, la empatía, la adaptabilidad y la voluntad de aprendizaje, algunas de ellas. Sin embargo, pensemos también que las habilidades blandas también nos van a permitir a nosotros identificar nuestro comportamiento, ¿sí? Es decir, cómo tenemos esa capacidad para podernos relacionar con las demás personas. En general, las habilidades blandas lo que permiten también es y requieren un alto nivel de inteligencia emocional. No sé si les ha pasado que cuando están construyendo, por ejemplo, su hoja de vida, ¿cierto? O su perfil particularmente, allá tienen un ítem que ustedes van a colocar que es el de competencias o habilidades. Y muchos cuando construyen la hoja de vida incluyen allá trabajo en equipo, solución de problemas, pensamiento crítico. Muchas de ellas son habilidades blandas. Ahora bien, cuando hablamos de ese tema en particular de cuando estamos incluyéndolos en las hojas de vida, para un equipo de reclutadores en recursos humanos, para una compañía, es importante que eso se pueda evidenciar. Es decir, el conocimiento técnico, como lo veíamos antes, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, más las habilidades blandas, que son las competencias o las habilidades que tiene la persona para relacionarse con las demás personas de su entorno, también permiten tener una evidencia de ello. Y por eso es que normalmente cuando se reciben unas hojas de vida, se pasa un proceso en el cual la selección permite hacer un assessment center, por ejemplo, donde validamos que efectivamente las personas puedan y cumplan con esos comportamientos asociados. Y se hace un ejercicio en vivo en el cual la persona puede desarrollar ciertas habilidades frente a una situación que se está poniendo en particular. ¿Cuáles son las habilidades duras? Entonces, las que conocemos como hard skills. El tema de los idiomas es un tema de conocimiento que efectivamente se puede adquirir a lo largo del tiempo. El análisis estadístico, la minería de datos, diseño de interfaz de usuarios, administración de campañas de marketing, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación, administración de redes y seguridad, pronósticos, modelamiento financiero, Microsoft Office, todo esto tiene que ver con conocimiento que indudablemente se va a medir a través de un tema técnico, porque la persona efectivamente a través de estas habilidades cognitivas demuestra que tiene el conocimiento y la técnica para poder aplicar eso en su trabajo. Pero también hablando de la importancia que tienen las habilidades, tanto las blandas como las duras, también nosotros tenemos que empezar a pensar un poco, bueno, cómo el ser humano realmente aprende. Es decir, contamos con una serie de habilidades, pero posiblemente ustedes puedan pensar que las habilidades duras, por ejemplo, conocimientos en Microsoft Office, bueno, se toma a través de un curso y lo aprendemos, ¿cierto? Programación, tomamos un curso
aplicamos ese conocimiento y ya tenemos el conocimiento técnico de programación. Pero, por ejemplo, una habilidad blanda como la toma de decisiones, como la solución de problemas, como el pensamiento crítico, como la creatividad, ¿cómo podemos nosotros adquirir ese conocimiento para poder aplicarlo en nuestro campo en el cual nos desenvolvamos? Primero, para eso tenemos que entender la forma en la que nosotros aprendemos y tenemos que hablar de la andragogía. Justamente la andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje en los adultos. La forma como nosotros aprendemos como adultos es completamente diferente a cómo aprenden los niños, ¿cierto? Realmente existe una necesidad cuando estamos adultos de que el aprendizaje efectivamente sea autodirigido, es decir, de la misma manera, cuando yo siento la necesidad por aprender algún tema porque siento que es relevante para lo que yo estoy desempeñando en mi campo, lo voy a aprender con mayor facilidad. Al mismo tiempo, cuando acumulo una serie de experiencias previas, estas experiencias me van a permitir o se van a convertir en un recurso importante para todo el entorno educativo en el cual yo me esté envolviendo, me esté visto envuelto. Por tanto, las experiencias también se constituyen en un foco fundamental de aprendizaje. Lo mismo, la disposición del aprendizaje. En el adulto, por supuesto, está mucho más motivado cuando encuentra un sentido o un propósito a lo que está aprendiendo y al mismo tiempo puede hacer que ese conocimiento que está adquiriendo lo pueda aplicar. Allí la andragogía es importante porque está encontrando un propósito frente a su razón de ser y lo que está aplicando en su día a día. Y al mismo tiempo, la aplicabilidad que tiene el conocimiento. Seguramente si yo como adulto, cuando me enfrento a un nuevo conocimiento, veo que no tiene aplicabilidad para lo que yo estoy haciendo en mi día a día, seguramente la forma de del aprendizaje o el aprendizaje que voy a tener frente a ello no va a ser tan acertada frente a algo que sí le encuentre realmente una aplicabilidad a lo que yo estoy haciendo. Por tanto, es importante que entendamos primero esa forma en la cual nosotros en este momento aprendemos para poder entender cómo podemos adquirir esas habilidades, ya sea las blandas o ya sea las duras, desde el punto de vista de nuestra percepción como adultos. Por eso la andragogía juega un papel importante acá. Pero la forma en la que aprendemos también, el recurso desde donde podemos obtener toda esta información o toda esta aplicabilidad de lo que estamos viendo allí, lo podemos adquirir a través de dos tipos de aprendizaje. Uno de ellos es el aprendizaje formal, que es un aprendizaje estructurado, digamos que hay un programa o hay digamos, una línea que uno va siguiendo con relación a ese programa estructurado. En muchos casos es obligatorio, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuando los niños están yendo, por ejemplo, al colegio, ¿cierto? En muchos casos también se convierte en obligatorio y está siendo estructurado. Y generalmente el aprendizaje formal conduce a una certificación. Entonces es por eso que ese aprendizaje formal es un aprendizaje que está ofrecido normalmente por un centro de educación o formación certificado, es de carácter estructurado y concluye con una certificación. Es de manera intencional desde la perspectiva del alumno. Este es el aprendizaje formal. Digamos, lo vemos en el día a día cuando participamos en algún taller, seminario, curso, certificación, cuando realizamos nuestro pregrado, nuestro posgrado. Pero también tenemos del otro lado el aprendizaje informal. Cuando estamos hablando del aprendizaje informal, es todo aquel aprendizaje que se obtiene de todas las actividades cotidianas relacionadas con el trabajo. Entonces, puede ser con la familia, puede ser un tema que aprendemos producto del ocio, que también puede existir, y no se encuentra estructurado y normalmente no conduce a una certificación. Yo lo llamo en ese sentido que ese aprendizaje informal es la experiencia en el trabajo. Para eso hay muchas teorías. Entonces, entendiendo un poco, primero, conociendo las habilidades blandas, un poco acerca de qué definición tenemos de ellas, conociendo las habilidades duras y la forma en la que los adultos aprendemos y de dónde podemos obtener esa información, han existido varios modelos en los cuales las compañías comienzan a aplicar o a interactuar frente a el aprendizaje formal y el aprendizaje informal para permitir un elevado desarrollo organizacional. ¿A qué me refiero? Entonces quiero compartirles en este caso el modelo y la estrategia de aprendizaje 70-20-10. Este es un modelo que existe en el mundo organizacional, existe en varias compañías. Eh, Hay mucha literatura con relación a este tipo de aprendizaje, el 70-20-10. Sin embargo, cada compañía lo adapta a su realidad como negocio.
Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de aprendizaje 70-20-10? Entonces, quiero para explicarlo ponerles un ejemplo muy claro. Hagamos de cuenta que tenemos una necesidad en este momento como adultos de conocer más acerca de Excel en particularmente. ¿Listo? Por la naturaleza de las actividades que yo estoy desempeñando, Excel es clave para mí y no tengo conocimientos en Excel. ¿Cómo haríamos para aplicar la estrategia de aprendizaje 70-20-10 para mejorar esta habilidad que nosotros necesitamos tener, que es técnica, como habilidad dura? La tendríamos que tener desarrollada para desempeñar mis funciones. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, es un 10% que se entiende como capacitación formal. Todo lo que tiene que ver con curso, formación interna, educación formal universitaria, asistencia a algún tipo de seminario, lectura de libros, todo lo que tiene que ver con ese conocimiento formal que yo podría tener. Fíjense que eso va a representar únicamente el 10% del conocimiento que yo pueda adquirir en esa materia, en Excel particularmente. A veces nosotros creemos que de pronto dentro de las organizaciones, cuando hay una carencia de alguna habilidad, mándelo a un curso. Entonces lo mandamos a un curso, pero la persona no mejora, la persona no demuestra un avance frente a lo que ha desarrollado. ¿Es por qué? Porque allí tenemos identificado que la capacitación formal únicamente representa el 10% del aprendizaje que yo pueda tener allí en particularmente con este tema que es Excel. ¿Qué representa el 20%? El 20% representa todo lo que es cercano al trabajo, lo que se llama near the job. Es decir, todo lo que yo pueda adquirir a través de retroalimentación con algún asesor o alguna persona experta en Excel, para el caso que estamos tomando en este momento, que me va a brindar retroalimentación o comentarios frente a cómo estoy aplicando ese conocimiento adquirido en la capacitación formal. ¿Listo? Significa entonces que voy a tener de mi lado una persona que constantemente me va a estar ayudando y apoyando para poder mejorar en esa habilidad. En las organizaciones, algunas organizaciones lo llaman el padrino, algunas personas lo constituyen el coach, algunas personas el mentor, y ellos se constituyen una parte fundamental para poder tener ese acercamiento en el entrenamiento que sea cercano en el trabajo, el near the job. Ese es el 20%. Para el caso de Excel que estamos diciendo, ¿cómo se podría aplicar? Entonces, tenemos una persona que es experta en Excel, un compañero de trabajo puede ser, al cual yo le estoy consultando lo que estoy aplicando en este tema específicamente en el 10% que aprendí en la formalidad. Ahora bien, ¿qué representa el 70%? Yo lo llamo láncese al agua, es decir, la experiencia en el trabajo. Cuando yo pongo en práctica todo lo relacionado con el curso formal, cuando yo pongo en práctica la retroalimentación que me han dado el coach, el mentor o el colega que es experto en el tema en particular y lo pongo en práctica en mi día a día, eso va a representar lo que conocemos como on the job training, el entrenamiento en el puesto de trabajo, es decir, poner a disposición todo lo que he aprendido, pero en la experiencia del trabajo. Es así como por ejemplo, involucrarse en diferentes proyectos o proyectos nuevos, o de pronto haciendo alguna asignación temporal en alguna otra posición dentro de una compañía, me pueden permitir aprender con la experiencia del trabajo acerca de ello. Esto es muy importante porque hay temas relacionados no solamente con Excel, que son una habilidad técnica, pero miremos también esta estrategia de aprendizaje en el 70-20-10, que resulta un poquito más, digamos, no difícil, pero sí requiere un poquito más de nuestro pensamiento frente a cómo afrontarlo. Miremos el ejemplo de la toma de decisiones, por ejemplo. ¿Cómo podemos enfrentar la toma de decisiones bajo la estrategia 70-20-10? Bueno, el 10% a través de un curso formal acerca de la toma de decisiones. Por supuesto, ahora hay muchos cursos hoy en día que le permiten a uno adelantar sobre estos temas. Es básicamente tomar una formación formal que le permita a uno conocer acerca de cómo es el proceso de toma de decisiones. El 20%, ¿cómo lo haríamos? Justamente yo tengo un mentor o tengo un coach y esa es la persona que me va a asesorar al momento de yo enfrentarme en la toma de decisiones para evidenciar que estoy poniendo en práctica el curso formal que he tomado previamente. ¿Y cuál es el 70%? Yo plantearme directamente unos objetivos en los cuales semanalmente estoy haciendo la toma de decisiones en diferentes temáticas. Yo mismo voy tomando nota de los resultados que voy obteniendo con relación a estas decisiones que yo he venido tomando y lo que me va a permitir a mí evidenciar si han sido efectivas o no.
y yo mismo voy tomando nota, pero al mismo tiempo que soy consciente que lo estoy poniendo en la experiencia en el trabajo, en mi día a día, ese proceso que he tenido anteriormente a través de la capacitación formal y de la retroalimentación que he tenido con ese coach o con ese mentor. Esa es la estrategia de aprendizaje 70-20-10 y es una estrategia que evidentemente nos permite, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista en las organizaciones, es algo que se aplica y es algo que realmente le permite a las personas avanzar dentro de su plan y de su desarrollo profesional dentro de una compañía. Bueno, les quería traer también esta frase que me parece, la encontré y me parece sumamente poderosa desde el punto de vista de entender en qué se diferencian las habilidades duras y las habilidades blandas. Les decía ahorita de las hojas de vida. En las hojas de vida nosotros incluimos siempre un campo específico para el tema de competencias, otro tema específico para el tema de conocimientos o experiencia. Las habilidades duras te darán la entrevista, pero las habilidades blandas te darán el trabajo. En muchos casos puede que sea así, no en todos los casos puede que ocurra de la misma manera, sin embargo en la gran mayoría digamos que ocurre, pero traje esta frase básicamente porque me parece interesante la relevancia que se le da a las habilidades blandas por encima de las habilidades duras, más allá de que del trabajo o la entrevista, es la importancia o la relevancia que tienen las habilidades blandas por encima de las habilidades duras, porque hoy en día muchas compañías se enfocan en desarrollar esas habilidades duras, pero ¿qué pasa con las habilidades blandas? Son las que se dejan de lado y se da por sentado que la persona debería saber. Hoy en día, cerca del 80% de las compañías está habilitando también su presupuesto a desarrollar habilidades duras, pero resulta que el desarrollo o el crecimiento organizacional también se da es a través de las habilidades blandas. Entonces, el presupuesto de capacitación que se está brindando para que las personas se entrenen en habilidades técnicas o cognitivas es altísimo, pero realmente lo que da la importancia también al desarrollo organizacional tiene que estar incluidos dentro de las habilidades blandas. Por eso también es importante poderlo considerar de esa manera. No sé si se han fijado que de pronto muchas, cuando están participando en algún proceso de selección, en alguna otra compañía, em, la decisión por parte de los reclutadores, cuando hay dos candidatos que presenten, digamos que un conocimiento técnico similar a lo que están trabajando, digamos que relativamente igual frente al tema cognitivo que puedan manejar frente a ese puesto o esa posición que estén manejando, la decisión se basa en cómo enfrentó la persona un escenario diferente al cual se le planteó en ese momento. Cómo fue la empatía que la persona reflejó al momento de consultar alguna duda que tenía en la misma entrevista. Cómo fue el momento en el cual llegó inclusive a la entrevista. Entonces, ahí hay un componente que se convierte en diferenciador, que son las habilidades blandas. Y es la capacidad también de poder interactuar con las demás personas, solucionar problemas, y eso es lo que le va a permitir también ser diferenciador allí. Pero bueno, hablando de estas habilidades, me gustaría también comentarles un poco acerca de, ahorita estamos viviendo una etapa, estamos, bueno, en nuestra cuarta revolución industrial y al mismo tiempo estamos influenciados por todos los temas relacionados con la inteligencia artificial, con la digitalización, con la robótica, con la realidad aumentada. Pero, ¿qué papel juegan entonces las habilidades blandas en un mundo digital o en una era digital cuando hoy en día todavía hay mucho enfoque hacia las habilidades duras? Entonces, es por eso que me gustaría que nos preguntáramos un poco, bueno, ¿qué importará más en las oficinas del futuro? ¿Los humanos o las máquinas? Que esa ha sido una pregunta que inclusive desde la ciencia ficción han habido muchas películas que nos han involucrado y nos han incluido dentro de un mundo donde convivimos también con las máquinas o con los robots. Em, Bernard Mart, un destacado conferencista en temas de inteligencia de negocio, enfatiza muy bien este tema y habla acerca de la creatividad y la inteligencia emocional como unas tendencias importantes en el futuro que nos van a permitir convivir también con las máquinas. Y dice que también tendremos que trabajar junto con las máquinas y la inteligencia artificial, lo que significa que debemos poseer habilidades que esas máquinas hoy en día no tienen, ¿cierto? Ese va a ser nuestro diferenciador. Y por el momento, hay cosas que, por ejemplo, las máquinas no cuentan.
como por ejemplo la creatividad. La creatividad es algo inherente al ser humano que indudablemente a través de los procesos de creatividad o a través de la innovación es algo que las máquinas no cuentan y es algo que va a ser diferenciador para esas oficinas del futuro, como se planteaba allí. Es por eso que nosotros también contamos con esa inteligencia emocional que les contaba inicialmente, y de la misma manera las máquinas están avanzando de manera muy rápida, pero los seres humanos aún somos mucho mejor en poder reconocer y controlar esas emociones que por ahora las máquinas no están haciendo. Entonces, ahí tenemos un reto importante y es cómo nos estamos preparando hoy en día para afrontar. De hecho, hoy en día ya vivimos con máquinas, con muchos robots y muchas máquinas en muchas compañías se conviven y ya hay puestos de trabajo que lo están haciendo máquinas o robots, pero nosotros como seres humanos, ¿qué estamos haciendo hoy en día para prepararnos y convivir en ese futuro de esa manera? Es por eso que es importante recordar que la digitalización no solamente implica tecnología, sino que también requiere que adoptemos nuevas formas de pensar. Esa capacidad en la cual nosotros tenemos para pensar de una manera diferente con la tecnología que tenemos como un habilitador para generar mejor desempeño de los equipos o de las organizaciones cuando estemos allí. Por eso es importante que cuando hablemos de digitalización, nosotros no únicamente pensemos en que la digitalización es tecnología, ¿sí? La tecnología es simplemente un habilitador de todos los temas digitales que nosotros podamos encontrar en las organizaciones o que hoy en día estén también saliendo a flote. Y la transformación tiene que ver también con esa transparencia o el intercambio de experiencias entre los equipos y la eliminación de esos silos organizativos. Muchas veces trabajamos únicamente en nuestras áreas y realmente lo que nos invita a la transformación digital es a que nosotros podamos construir en un ambiente colaborativo basado en las experiencias de los demás equipos y lo podamos incluir en nuestro día a día. Entonces, a eso llamamos transformación digital y eso es lo que nos invita en este momento. Para sacar al máximo partido de la digitalización, obviamente tendremos que ser abiertos y flexibles y dispuestos a adaptarnos a nuevas ideas y la forma de hacer las cosas. Es decir, como seres humanos, también tenemos la necesidad de adaptarnos a diferentes escenarios en los cuales nosotros podamos enfrentarnos a nuevos problemas, pero también a la forma como solucionamos problemas complejos, que es muy importante allí. Ahora les hablaba acerca de la cuarta revolución industrial. Ya estamos en la era de los robots, robots integrados en sistemas ciberfísicos, donde nosotros estamos naturalmente conviviendo con robots o al menos con algo que tenga que ver con inteligencia artificial. Y me llama mucho la atención la frase que les incluyo allí en la parte inferior, eh, sacado de una encuesta que realizaba la PricewaterhouseCoopers a través de un estudio que se hizo de la industria global. Y allí nos muestra acerca de, bueno, qué pasa en la industria 4.0 con la gente. Es decir, realmente los puestos de trabajo se van a perder. ¿Dónde quedan nuestras habilidades blandas incluidas allí? Porque posiblemente hay muchos temas que nosotros vamos a tener que desarrollar de nuestras habilidades para poder convivir en esta era digital. Y resulta que el mayor reto que podamos tener allí no es ni siquiera la tecnología, es la gente. Y les hablo también desde la experiencia en recursos humanos. La gente es el activo más importante de la compañía, es desde donde parte todo. Finalmente, muchas compañías tienen en el centro de su eje, podría ser únicamente los clientes, otros tienen que de pronto es la productividad, otro de pronto son las operaciones, pero muchas compañías también en el centro de su actuar tienen justamente a la gente. ¿Y por qué la gente? Porque lo ven como su cliente final. Y el cliente final, ¿por qué? Porque es que finalmente ese cliente, si está contento, está feliz, está comprometido, es el cliente que va a atender a nuestro cliente externo, que nos va a traer la inversión para poder reinvertir en la compañía. Entonces, justamente eso es lo que se muestra acá. El principal reto no es ni siquiera la tecnología en la era digital, es la gente y sobre todo las habilidades que pueda tener las personas para convivir en un mundo digital. Entonces, vuelve nuevamente el cuestionamiento, ¿será que en el futuro se sustituirán las personas o los puestos de trabajo? Entonces, fijémonos que también este análisis de la Pricewaterhouse nos comentaba que el 30% de los trabajos, por ejemplo, en finanzas y seguros en la economía desarrollada, estarán en riesgo de automatización en el 2029. Es decir, ya, en el 2029 estamos hablando de dentro de 8 años específicamente.
Y el mismo periodo de tiempo que se está mostrando allí en ese estudio también habla acerca de que el 50% de todas las funciones administrativas en esos países desarrollados estarían en riesgo. Pero esto no es para alarmarnos y la idea tampoco es alarmarnos frente a la sustitución de algunos puestos de trabajo. Aquí la invitación es a una reflexión a que nosotros también debemos prepararnos para poder convivir en ese mundo digital desde nuestras habilidades blandas. También, según asesores de investigación de la empresa Gartner, nos cuentan que el 25% de los trabajadores digitales utilizarán un asistente de inteligencia artificial. No sé si conocen Siri o Alexa. Hagan de cuenta que vamos a tener un Siri y un Alexa en las oficinas que nos haga determinadas funciones que son repetitivas, que podría ser cualquier máquina en lugar de que lo está haciendo una persona. ¿Qué va a hacer la persona? Pensar de manera estratégicamente cómo va a utilizar ese recurso de la inteligencia artificial para nuevos proyectos, nuevas adquisiciones, nuevas incorporaciones en la compañía, y eso le va a permitir también a uno ser muchísimo más eficiente en su trabajo y como organización obviamente va a elevar mucho el desarrollo organizacional. Indudablemente estamos viviendo en medio de la inteligencia artificial, y naturalmente existe una coexistencia entre los robots y los humanos. Yo quisiera en este punto compartirles un poco desde la compañía, desde DHL donde me desenvuelvo en este momento, cómo ha sido ese convivir o esa coexistencia entre los humanos y los robots. Entonces, hagan de cuenta, digamos que en DHL, ustedes saben, es una empresa del sector de logística, donde digamos que la parte de almacenamiento y distribución se constituye en una parte fundamental para nosotros, porque después de cualquier proceso de exportación o importación, siempre que llega a un puerto, la carga o la mercancía va a ser trasladada a alguna de las bodegas de almacenamiento, si eso es lo que se tiene contratado con algunos de los clientes. Cuando llega a nuestras bodegas de almacenamiento, pues evidentemente allí empieza toda la parte de almacenamiento, en la cual pues hay unos racks, hay unos montacargas donde se colocan allí la diferente mercancía, las ubicaciones, las posiciones, y desde allí pues empieza a hacer también el inventario para que nuestro cliente pues cuente con ese inventario final. ¿Cómo ha sido esa coexistencia o ese convivir, por ejemplo, desde la práctica, para que ustedes tengan un ejemplo de digamos que no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la realidad hoy en día, a pesar de que parezca muy lejano? Normalmente, desde las bodegas de almacenamiento se cuenta con unos lectores de radiofrecuencia. Esos lectores de radiofrecuencia lo que permiten es que en la medida en que nosotros vamos, o la persona que está encargada de hacer ese inventario, va haciendo una lectura de cada una de las posiciones o de la mercancía que se tiene. Las cajas tienen un código de barras y se va haciendo ese lector. Hagan de cuenta que es como una especie de datáfono, ¿cierto? Que tiene como un lector en el frente y se va haciendo de esa manera. ¿Cómo es la convivencia también con la parte de la inteligencia artificial? Bueno, nos dimos cuenta que se podía generar algún tipo de eficiencias dentro del proceso, y lo que se hizo fue un piloto para que, digamos que esto es un tema global, no es solamente, digamos, en Colombia, es un tema global que se hizo ese piloto, y se sustituyó este datáfono o este lector con un anillo. Y este anillo le permite a la persona hacer el escaneo sin necesidad de tener las manos ocupadas con el lector de radiofrecuencia que tenía anteriormente, que era como un aparato así de grande, más o menos relacionado como un datáfono. Entonces ya tiene las manos libres para continuar haciendo el registro de los diferentes temas que tiene que realizar allí a través de su tablet o a través de la planilla que se tiene, pero ya con el anillo va teniendo las manos libres para hacerlo, y esto permite mayor eficiencia en el tiempo que está invirtiendo la persona en su inventario. Entonces, esta es una forma en la que se ha mejorado la transformación digital, la parte logística. Otro ejemplo que también tenemos está relacionado con el Internet de las cosas. Ahora ya estamos viendo que ahora y a futuro el Internet de las cosas es algo que va a marcar una pauta importante para el desarrollo de los negocios y al mismo tiempo para ver cómo en la vida cotidiana se va involucrando. En el Internet de las cosas, por ejemplo, existe también un piloto en el cual se está haciendo en DHL, y es un dispositivo, hagan de cuenta, no sé si conocieron en el sector financiero esos tokens que les daban a uno como una clave aleatoria cada vez que iba a ingresar al portal virtual. Entonces, más o menos como la imagen que aparece allí, es pequeño, y este dispositivo ya tiene internet incluido. ¿Qué pasa?
Entonces, digamos, llegan a la bodega de almacenamiento, el supervisor con sus diferentes miembros de equipo les entrega este dispositivo, se lo guardan en su bolsillo en la camisa y empiezan su jornada laboral. ¿Qué les va a permitir este dispositivo? Primero, tiene sensores de proximidad, lo cual les va a permitir que cuando la persona esté manejando el montacargas, le avise o le alerte que hay una persona cercana, a pesar de que hay unos pasajes para que la persona vaya pasando cuando no lleva montacargas, y por otro, que vayan los montacarguistas, le alerte en caso de que tenga una persona cercana y así evitamos accidentes laborales dentro de la compañía, que naturalmente es uno de los principales focos que debemos tener, por supuesto, cuidar a nuestra gente y más en una bodega de almacenamiento donde los riesgos son muy altos. Al mismo tiempo le permite este dispositivo a través de ese sensor le permite monitorear los niveles de cansancio de la persona, cómo se encuentra en ese momento, para que el supervisor pueda fomentar en ese momento una pausa activa. Eso en este momento nos está permitiendo también evitar accidentes laborales o enfermedades laborales también, y al mismo tiempo monitorear cómo es el estado físico de la persona en determinados momentos del día. Entonces, esto nos ayuda también a hacerlo. De hecho, el supervisor tiene en su tablet un mapeo, como lo vemos ahí en pantalla, de los niveles de fatiga y en qué momento se sugieren los descansos de cada uno de ellos. Entonces, aquí estamos viendo Internet de las cosas. Ahora yo les pregunto aquí, imaginemos en este caso que, digamos, conviviendo nosotros con este tema del Internet de las cosas o inteligencia artificial, ¿qué habilidades blandas nosotros podríamos tener como supervisor o como miembros de equipo que estén involucrados en este tipo de dispositivos? Naturalmente se requieren otro tipo de habilidades diferentes a las que tendríamos hoy en día. Se requiere, por ejemplo, creatividad, innovación, porque yo al mismo tiempo que estoy obteniendo información de estos dispositivos, pues ¿qué voy a hacer con esta información? Naturalmente tengo que empezar a proponer nuevas soluciones y nuevos mecanismos para que esta información que yo estoy obteniendo acá sea de utilidad para la compañía y para todo lo que yo estoy desempeñando acá. Entonces, evidentemente necesita que nuestras habilidades vayan cambiando conforme van también avanzando las diferentes tecnologías. Otro ejemplo que tenemos, el tema de realidad virtual. Realidad virtual indudablemente nos permite acercar mucho más a las diferentes personas a nuestra realidad como negocio. Naturalmente nosotros en DHL tenemos muchos, digamos, convenios con aerolíneas, con navieras, para poder hacer los diferentes transportes de carga, ya sea vía marítima o ya sea vía aérea. Las personas cuando llegan a la compañía, este es el proceso de onboarding, de inducción corporativa, las personas cuando llegan a la compañía como en su primer día. Recuerden ese primer día que todos tuvimos en la compañía, en una compañía. Nunca se nos olvida. ¿Qué hacemos con los nuevos ingresos? Tenemos unas gafas de realidad virtual en las cuales tenemos un programa que les permite a ellos navegar por los diferentes escenarios que podrían verse en un puerto o en un aeropuerto. Dentro de un puerto o un aeropuerto ¿qué hay que hacer? Evidentemente hay que hacer el monte y desmonte de la carga que se tenga allí, o si por ejemplo la persona hace parte del equipo de cotizaciones, procede aquí a través de las gafas de realidad virtual con un programa para hacer la cotización para un cliente que lo requiera. Allí va a aprender cuáles son los incoterms o los términos que debería tener la persona cuando es una exportación o una importación. Hay diferentes términos en comercio internacional que se pueden utilizar allí. La persona va a poder aprender allí cuáles son la documentación necesaria para que la carga pueda ser recibida al momento cuando ha sido importada y cuando ha pasado por nuestro proceso de aduanas, por ejemplo. Allí hay un espacio específico para marcar cuáles son esos documentos. Entonces, la misma persona desde la realidad virtual también está aprendiendo. ¿Qué habilidades blandas necesita de nosotros? Indudablemente adaptabilidad al cambio, porque esto es necesario en las organizaciones y es una forma en que acercamos la realidad del negocio y la aterrizamos a la realidad que podamos tener con cada una de las personas y más si son nuevos ingresos en la compañía. Estos son algunos ejemplos de los que teníamos, los que quería presentarles o mostrarles de que hoy en día en las organizaciones nosotros ya estamos conviviendo en la era digital y al mismo tiempo nuestras habilidades blandas también tienen, inclusive las habilidades duras también, ambas en conjunto deben estar cambiando conforme van también adelantándose esta parte tecnológica. Bueno, ¿qué papel juegan las habilidades blandas dentro de la transformación digital?
El Foro Económico Mundial nos dice que dentro de 4 años, más del 35% de las habilidades consideradas importantes hoy en la fuerza laboral ya habrán cambiado. Y al mismo tiempo, la consultora McKinsey, en su reporte sobre el futuro de la fuerza laboral, nos dice que habrá un cambio en las demandas de habilidades en el mercado laboral hasta 2030, con un aumento del 55% en las habilidades tecnológicas, seguido de las habilidades sociales y emocionales, incluida la gestión, por supuesto, y alrededor del 24% en la creatividad. Fijémonos allá que nuevamente están hablando de las habilidades blandas, creatividad y todo lo relacionado con las habilidades sociales. Y de la misma manera también disminuirá la demanda de habilidades cognitivas básicas y tareas físicas manuales. En Estados Unidos, por ejemplo, se necesitarán 35 millones de empleados en los próximos 30 años y en Alemania necesitarán 10 millones de empleados en los próximos 15 años. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos para Estados Unidos o para Alemania? Pues justamente lo que tenemos que hacer es, alrededor del mundo va a ser la misma tendencia. Se van a crear nuevos puestos de trabajo porque la demanda digital también lo está llevando a eso. Las organizaciones van a necesitar reinventarse para ello y se van a crear esos puestos de trabajo donde la gente necesariamente va a tener que ubicarse en esos puestos de trabajo. Pero ¿a quiénes van a ubicar? Aquellos que cuenten con las habilidades necesarias en una era digital, las habilidades blandas de una era digital. Entonces, para eso quisiera mostrarles acá este informe que sacó también el Foro Económico Mundial, donde simplemente marca una diferencia en 5 años del 2015 al 2020, tan solo 5 años hasta este año. ¿Cuáles han sido esas habilidades blandas que hoy en día son tendencia, pero al mismo tiempo lo eran hace 5 años y cómo han variado las posiciones? Entonces miremos primero 2015. 2015 nos muestra que una de las principales es la solución de problemas, pero problemas complejos, la coordinación con los demás, la administración de la gente, el pensamiento crítico, la negociación, el control de calidad, la orientación hacia el servicio, el juicio y el proceso de toma de decisiones, la escucha activa y la creatividad. Pero fijémonos en las del 2020. Naturalmente continúan siendo a través de 5 años la solución de problemas complejos. ¿Y por qué? La explicación está dada básicamente porque los problemas sencillos ya van a estar sistematizados a través de algún sistema de inteligencia artificial que nos lleve a poder solucionar esos problemas simples, ¿cierto? Los problemas complejos naturalmente necesitan de los seres humanos todavía. El pensamiento crítico, de cuestionar efectivamente que podamos hacer de una manera diferente los diferentes problemas a los cuales nos vayamos a enfrentar, o si de pronto tenemos la posibilidad de innovar en algún procedimiento que nosotros tengamos que nos permita ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, lo podemos hacer a través de allí de la creatividad. La administración de la gente. Yo les diría, sin temor a equivocarme, que en los próximos 5 años indudablemente la administración de la gente subirá de lugar. Si sacamos en el 2025 nuevamente este reporte del Foro Económico Mundial, estaría tentado a pensar que naturalmente la administración de la gente va a tomar un rol principal dentro de las tres primeras tendencias de las habilidades que se requieren para una era digital, porque la administración de la gente, como lo decíamos, lo que permite a las organizaciones es el desarrollo de todas las operaciones que se tienen, pero siempre y cuando maneje unas habilidades blandas acorde con la era digital. Estas son las habilidades, pero ya digamos que para ir cerrando un poco el tema de la sesión del día de hoy, me gustaría presentarles algo que me pareció sumamente interesante. Salió recientemente con relación a cuáles son esos trabajos del futuro. O sea, si nos sentáramos nosotros a leer, por ejemplo, en cualquiera de los portales de empleo, llámese, no sé, cualquiera, el empleo, Computrabajo, las que hoy tenemos en día, no sé, cualquiera de ellos, y buscáramos cuáles son los trabajos del futuro, o encontráramos allí la publicación del trabajo que estén en una vacante y vamos a aplicar para allí, cuáles son esos 42 trabajos que vamos a tener en el 2028-2029. Nuevamente, estamos hablando del 2028-2029. Eso significa que es dentro de específicamente 7, 8 años. Ya prácticamente, eso es prácticamente ya. Y fijémonos
muchos de ellos están relacionados con un alto nivel de tecnología y otros con un bajo nivel de tecnología, pero al mismo tiempo lo tienen. Los que tienen alta centricidad en tecnología, por ejemplo, tenemos el agente de ciberataques, una posición que se va a encontrar dentro de las organizaciones, aunque muchas organizaciones hoy en día ya cuentan con esta posición. El detective de datos, diseñador de experiencia de usuarios de voz, el administrador de diseño de casas inteligentes, el auditor de preconcepciones de algoritmos, el defensor de identidad virtual. Otros que también tienen alta centricidad en tecnología, pero tienen un campo de acción de pronto más adelante. El constructor de realidad aumentada, el gerente de diseño de personalidad de máquinas, el oficial de riesgo de máquinas y el oficial de diversidad genética. Y otros que tienen baja centricidad en tecnología, el ingeniero de basura de datos, el gerente de comportamiento de negocio, el consejero de rehabilitación de cibercrimen juvenil y el gerente de planeación de propósito. Entonces, fijémonos que a través de estas situaciones estamos nosotros identificando que estos cargos se van a requerir en las organizaciones en el futuro. Y el ejercicio que les quiero plantear en este momento es, cerremos por un momento los ojos, ¿cierto? Y pensemos que estamos en ese portal de trabajo, estamos buscando trabajo, digamos, y vamos a leer, ¿cierto? Esa publicación que sale allí para unos campos específicos. Entonces, vamos a leer primero el de administrador de diseño de casas inteligentes. ¿Cuál es ese perfil y cuáles son esas habilidades que requieren la persona que será encargada de administrar el diseño de las casas inteligentes? ¿Cuál es el perfil requerido entonces? Los gerentes de diseño de casas inteligentes serán una parte integral de nuestro equipo de arquitectura que asisten a hacer la vida inteligente una forma de vida perfecta y atractiva para nuestros clientes. Se mantendrán actualizados sobre las últimas tendencias tecnológicas en la industria y encontrarán formas novedosas de integrar esta tecnología para lograr el máximo impacto. Nuestro administrador de diseño de casas inteligentes trabajará directamente con los clientes, ya sea de forma remota o en persona, para hacer una realidad su utopía de casa inteligente y conectada. Los solicitantes seleccionados deben estar dispuestos y en capacidad de entrenar y administrar equipos de diseñadores de hogares inteligentes mientras buscamos construir este sueño. Ahora bien, vamos a ver qué conocimientos o habilidades se requieren para ser el administrador de diseño de casas inteligentes. Un mínimo de 3 años de experiencia en arquitectura tradicional, excelente conocimiento de tecnología del hogar inteligente, capacidad demostrada para gestionar proyectos de inicio a fin, excelente habilidades de comunicación, capacidad para entablar una buena relación, crear relaciones cercanas y vender a personas de alto patrimonio. Entonces, fijémonos acá lo siguiente. Cuando estamos hablando, de hecho, casas inteligentes hoy en día existen, de hecho, muchos dispositivos que le permiten a uno integrar que los bombillos, que el microondas, que las luces, que el televisor, simplemente con dar un comando de voz a ese dispositivo. Tenemos el caso de Alexa, por ejemplo, que pues digamos no es nuevo, hoy existe y hay muchas casas inteligentes, pero a futuro el arquitecto habrá migrado su visión de diseñar una casa como la diseñaba hoy en día, a migrarla a pensar de una manera creativa, innovadora, con comunicación y al mismo tiempo que pueda manejar y crear relaciones con clientes de alto patrimonio para poder ofrecerles estos servicios que está teniendo la compañía. Entonces, cómo no solamente las habilidades, sino también nuestras profesiones tienen que ir evolucionando para poder entrar en esta era digital y al mismo tiempo no dejarse coger ventaja. Vamos con el segundo perfil, ingeniero de basura de datos. Este me llamaba mucho la atención porque no es lo que uno cree normalmente que es el tema de basura de datos, es eliminarla y punto, ¿cierto? Uno cree que la basura es básicamente eso, pero no. El perfil requerido, buscamos ingenieros de basura de datos que puedan identificar los datos no utilizados en nuestra organización, revisar y limpiar esos datos e introducirlos en algoritmos de aprendizaje automático para encontrar conocimientos ocultos, no solo aumentando la cantidad de datos que se recopilan, pero también mejorando la calidad de los datos. Al final, el objetivo del ingeniero de basura de datos es transformar los datos de basura en tesoro. Las posibilidades son infinitas y esperamos que el empleado en este rol origine ideas. Ahora vamos a ver qué conocimientos o habilidades requiere. Un máster en estadística, ciencias computacionales, psicología cuantitativa o matemática aplicada.
3 años de experiencia en herramientas de análisis de datos, minería de datos o paquetes estadísticos, capacidades sólidas de colaboración interpersonal entre organizaciones, así como escritas, verbales y habilidades de comunicación visual para presentar resultados analíticos complejos de forma concisa y eficaz. Experiencia en el desarrollo de visualización de datos, ofertas y cuadros de mando. Experiencia en desarrollo en al menos un lenguaje de scripting como Python, Java, C, C++, Ruby o Perl. Entonces, nuevamente, estamos allá tomando nota de a qué perfil vamos a aplicar nosotros con nuestras habilidades que tenemos actualmente, porque fijémonos que esas habilidades son muchas que se están demandando hoy en día, pero a futuro va a ser algo que realmente todos tienen involucrado el tema de tecnología, pero nuestras habilidades relacionadas aquí, por ejemplo, con el tema de comunicación nuevamente, con el tema de creatividad, ¿cierto? Eh, También relacionando el tema de colaboración interpersonal con los diferentes equipos. Recuerden que cuando hablamos también de las habilidades blandas, estamos llevando a llevarlos a un ambiente colaborativo desde el punto de vista de aprendizaje informal. El aprendizaje informal, recordemos que efectivamente nos permite involucrar este conocimiento a través de la cotidianidad, pero involucrando diferentes equipos. Acá es indudable que se necesita la colaboración de los diferentes equipos. Y vamos con nuestro último perfil que tenemos allí. ¿Qué tal nosotros leyendo y veamos esa vacante? Consejero de rehabilitación de cibercrimen juvenil. El cibercrimen juvenil, entonces. Perfil requerido. Como consejero de rehabilitación de delitos cibernéticos juveniles, trabajará de forma independiente y en pequeños equipos de todo el país. En esta función trabajará en estrecha colaboración con los delincuentes cibernéticos jóvenes para rehabilitarlos e introducirlos en el uso ético del ciberespacio. Los consejeros también trabajarán con los jóvenes infractores para que comprendan primero sus talentos cibernéticos y luego los dirijan hacia la tecnología digital. Los solicitantes realizarán una formación inicial y un examen de calificación antes de comenzar su función. Los candidatos ideales son personas enérgicas, inspiradoras y comprensivas que ayudarán a rehabilitar y fomentar el desarrollo de nuestro futuro cibertalento. ¿Qué conocimientos o habilidades se requieren? Título universitario en un campo relacionado o con la informática o con la psicología, porque estamos hablando de consejeros también. Antecedentes o con experiencia previa en el desarrollo de tecnologías de la información y de seguridad y ciberseguridad. Experiencia demostrada en trabajar con jóvenes personas, conocimiento profundo del ciberdelito, con un conocimiento práctico en las legalidades que lo rodean, excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrito. Entonces, estos son unos ejemplos en los cuales nosotros estamos viendo que naturalmente nuestras habilidades nos están llevando a que debamos promover nuevas y mejores formas en las cuales vemos, por ejemplo, la solución de problemas, debería ser la solución de problemas complejos, donde la innovación y la creatividad nos está llevando también a que nuestras profesiones también se reinventen y evolucionen conforme van avanzando las tecnologías y al mismo tiempo nos está llevando a nuevos retos, la adaptabilidad al cambio, por ejemplo. Al mismo tiempo que las compañías están recibiendo esta tecnología, la gente finalmente es quien debe adaptarse también a los diferentes cambios y no ser adverso a ellos. Realmente el poderse adaptar a los cambios, ser positivo ante la incertidumbre, los cambios, el caos que pueda existir, también nos va a llevar a que como organización llevemos a que nuestras habilidades blandas y las competencias que estemos desarrollando en un mundo digital nos permitan también llevarlo. Por eso era que les decía al inicio la importancia que tiene las habilidades blandas por encima de las habilidades técnicas. Debe haber un mix, efectivamente, debe haber un balance porque eso es lo que realmente hace que un profesional efectivamente pueda avanzar dentro de una organización, ambas, pero poderlos integrar de tal manera que aprender esas habilidades blandas nos va a llevar a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo, porque las habilidades técnicas finalmente las podemos adquirir de una manera un poco más fácil a través de un curso formal o a través de nuestra experiencia profesional, por supuesto. Pero las habilidades blandas es algo que es transversal a todas las profesiones, es algo que es transversal a cualquier posición o a cualquier organización. Indudablemente, por ejemplo, el tema de calidad es algo que le compete al contador, al ingeniero, al administrador, eh, al arquitecto, ¿cierto? Al psicólogo. La calidad es algo que indudablemente lo deben tener todos, pero ¿cómo tener calidad en medio de un mundo digital? Con adaptabilidad al cambio, en la medida en que yo adapto ese conocimiento y lo puedo involucrar en mi día a día para llevar que en la era digital yo lo pueda aplicar de una manera diferente. Indudablemente la creatividad y la innovación es algo que como lo veíamos ahorita en las tendencias del Foro Económico Mundial,
es algo que va a marcar la tendencia. La innovación, por ejemplo, el tema de pensamiento crítico. Ahora bien, quiero plantearles entonces ya para finalizar la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos mucho el espacio, es comentarles un poco, bueno, estábamos hablando de creatividad, pero eh, también tenemos que reinventarnos constantemente y eso solamente lo hacemos nosotros. Planteémonos un poco esta reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez en la vida? Es decir, plantearnos un poco ese aprendizaje que hemos podido tener de algo nuevo, de algo que indudablemente antes no hubiéramos conocido, pero que en este momento es relevante para nosotros. Reflexionemos un poco eso. ¿Cuándo fue esa última vez que hicimos algo por primera vez en la vida? Quiero dejarles este mensaje agradeciéndoles mucho el espacio, recordarles mucho que en medio de una era digital en la cual nos encontramos en este momento, las organizaciones se están reinventando constantemente y de la manera como se reinventan también depende de las personas que se encuentren dentro de la organización. Desde recursos humanos, naturalmente las tendencias van a ir cambiando conforme va pasando el tiempo porque se empiezan a requerir perfiles distintos como lo acabamos de ver, perfiles donde la adaptabilidad al cambio, la creatividad y la innovación realmente juegan un papel importante en cada una de nuestras funciones, independientemente del rol que tengamos, independientemente del sector o la industria en la cual nosotros estemos, es fundamental y crítico para nuestro negocio. Así que les dejo esta reflexión y agradecerle mucho, profesor Carlos, por la invitación, agradecerle mucho a la Universidad de La Salle, por supuesto también por la invitación y espero que haya sido de mucho provecho también el conocimiento que hemos traído y por supuesto también toda la aplicabilidad que pueda tener. Julián, mil gracias por tu participación. De verdad que nosotros estamos muy contentos de haberte tenido en estos minutos y que pues nos hubieras compartido tu experiencia tan importante en este campo de los recursos humanos. En este minuto quisiéramos a nuestros asistentes en el webinar de hoy que estamos estos 5 minuticos finales, aprovechar a nuestro conferencista, a nuestro panelista, para formularle una inquietud. Si algo tienes en la mente que de repente quisieras preguntarle, este es el momento. Estamos habilitados en la cajita del chat. Entonces, por favor, si alguno de los asistentes tuviera una inquietud, formulémosla en el chat y con mucho gusto yo se la transmito a Julián. Demos unos 15, 20 segunditos mientras nuestros participantes de repente tengan una inquietud. ¿Vale? Bueno, muy bien. Tenemos nuestra primera inquietud. Nos preguntan en el chat si las habilidades blandas hoy en día, ¿cómo se redactan? Permíteme un segundito. ¿Cómo se redactan hoy una habilidad blanda o cómo se presenta en una hoja de vida para que un reclutador la pudiera apreciar? O sea, de ese primer momento, me preguntan aquí en el chat. Vale, perfecto. Bueno, digamos que en el tema de las habilidades en una hoja de vida, es muy complicado para un reclutador poder saber que la persona cuenta con esas habilidades hasta que no lo vean vivo y en directo. Mi recomendación en este punto es para la presentación de la hoja de vida que sea muy conciso y muy concreto. Evitar extenderse porque normalmente cuando el reclutador está observando que ese perfil o la descripción del perfil profesional normalmente es, primero, extenso y segundo, está hablando, bueno, capacidad de pensamiento crítico, solución de problemas, innovación, es creativo, adaptabilidad al cambio, pues realmente que lo ponga de esa manera o no lo ponga, ¿cierto? Realmente se va a entrar es a validar por medio de una entrevista. Entonces, volvemos a la frase que teníamos allí inicialmente. Cuando hay una posición, realmente quien te va a dar realmente la entrevista, pues son las habilidades especializadas. ¿Por qué? Porque a mí me importa es que la persona inicialmente cuente con los conocimientos, es decir, con toda la capacidad cognitiva que necesita el puesto para desempeñarlo. Entonces estamos hablando de si la persona necesariamente para un tema de programación necesita manejar un lenguaje de programación C++, Java, no sé, cualquiera de ellos,
Pues para mí como reclutador el primer filtro tiene que ser que efectivamente la persona cuente con ese conocimiento para poder desempeñar esas funciones, ¿sí? El tema técnico. Ahora bien, si cuenta con ese conocimiento técnico, ya entrando a una entrevista vamos a validar las habilidades blandas. Por medio de un assessment center se puede hacer se puede poner un caso con los diferentes candidatos y se puede identificar allí si la persona efectivamente tiene una capacidad de interactuar con las demás personas, qué asertividad tiene en la comunicación, la creatividad que pueda tener para formular soluciones en un problema que se les presenta en un corto tiempo. Entonces, eso se va a demostrar realmente en la entrevista y ahí en esa entrevista es cuando finalmente si cuentas con esas habilidades ya previamente identificado que la persona cuenta con los conocimientos técnicos, te hará el trabajo seguramente. Entonces, ¿cómo presentarla para responderle la pregunta a la persona que nos está haciendo allí o que tenía la duda? Eh, Mi recomendación es colocarlo muy conciso y muy concreto y tampoco extenderse mucho frente a, uno a veces quiere de pronto llenar mucho la hoja de vida, en algunos casos llegan algunas hojas de vida súper extensas y realmente hay que ser muy concreto y muy conciso frente a ello. Colocar simplemente adaptabilidad al cambio, creatividad, innovación, pero finalmente eso va a entrar a ser validado posteriormente pues en un assessment center. Entonces creo que esa sería como la recomendación en este momento, no extenderse tanto, ser muy concreto y muy conciso allí, porque finalmente lo que se requiere es que cuente, la hoja de vida principalmente lo que se requiere es que la persona cuente con la experiencia y los conocimientos técnicos para poder ingresar. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a la persona que nos formula la pregunta. Tenemos dos inquietudes como para terminar. Creo que son las últimas dos preguntas que nos hace aquí los asistentes. Una tiene que ver, pero en un segundito te leo. Dice, de la, como el conjunto de las 10 hay un slide que tú mostraste, perdón que hago una síntesis de la pregunta. Hay un Sí, sí, sí. slide que tú mostraste, son las 10 las 10 habilidades, y nos hacen la pregunta y nos dicen si todas esas 10 habilidades, pues no todas se pueden desarrollar, o sea, no todas, lo ideal sería que todos tuviéramos esas 10 habilidades, nos preguntan aquí en el chat. Eh, si entiendo bien la pregunta, escúchame, Julián, aquí como la estoy interpretando, es que en tu criterio, ¿cuáles de esas 10 para ti, por tu experiencia, son las que pudieran de repente ser más, eh, como más importantes? Esas 10 son muy importantes, lo que le entiendo a la persona que nos formula la pregunta, pero de repente si uno se quisiera focalizar, ¿cuántas y cuáles en tu criterio y tu experiencia profesional serían como las que ahorita más pudieran desarrollarse mejor? Bueno, indudablemente, ahora y a futuro, realmente, para mí una de la visión que deberíamos tener en este momento ya es pensar en que estamos en una era digital y cuáles son esas habilidades que requerimos dentro de una era digital. Indudablemente, como una de las frases que indicaba en uno de los slides, era realmente el reto no es la tecnología, el reto es la gente. Y para mí, fundamentalmente, y ahora y como me encuentro trabajando en recursos humanos, yo diría que la administración de la gente, ¿por qué? Porque es que en la administración de la gente es donde yo voy a poder atraer, retener, desarrollar el mejor talento a través de las habilidades. Y eso solo se logra con una buena administración de la gente y de esas habilidades que pueda tener. Por lo tanto, si yo cuento con una buena administración de los equipos de trabajo dentro de la organización, que tengan adaptabilidad al cambio, creatividad, solución de problemas complejos, pensamiento crítico, indudablemente el desarrollo de la organización va a mostrar unos avances importantes. Entonces, para mí, administración de la gente, por darte los tres, para mí el top tres de las habilidades, administración de la gente, creatividad que incluye, de hecho yo diría más bien es como el tema de innovación, porque la innovación realmente me permite generar nuevos procesos diferentes a los que ya venía trabajando. Así que yo lo incluiría dentro de esas top 3 de las habilidades que deberíamos tener, indudablemente. Y el tema de solución de problemas complejos, indudablemente también es una de las habilidades que se requieren, porque cada vez conforme va pasando la tecnología, los problemas van a ser un poco más complejos, pero van a requerir de personas que puedan pensar de una manera diferente para poderlos solucionar. Porque los problemas simples ya vamos a tener inteligencia artificial que los va a poder solucionar, pero los problemas complejos solamente los vamos a poder nosotros solucionar a través de nuestra capacidad de razonamiento y nuestra creatividad que nos permita solucionarlos.
Fantástico. Y nuestra última inquietud nos formula aquí una pregunta, pero creo que es una pregunta compuesta. Nos dicen que si la empatía es una habilidad blanda y cómo a través de la empatía, perdón, cómo a través de la empatía se puede hacer como un, si lo entiendo bien, es como un espacio de trabajo mucho más ameno, más humano porque Sí, hay una, perdóname que no te leo todo, sino que trato de hacer la síntesis, la persona que nos escribe da un contexto en donde como hay una serie de comportamientos de algunos ejecutivos o de gente o personas que están de directivos que de repente van de la mano más como con ciertas prácticas, digámoslo, inhumanas, dice aquí, como inhumanas, como que son muy del acoso, bueno, ujú, un poco de cosas y nos pregunta si la empatía en ese contexto, por eso es una pregunta compuesta, escúchame si ojalá no esté siendo fiel a lo que la interpretación que la persona le quiere dar a la pregunta, cómo la empatía seguramente entonces, si es una habilidad blanda y si sí, pues cómo hacer para que eso se instale dentro de la cultura organizacional para hacer un espacio mucho más fraterno, seguramente es lo que le entiendo a la persona que está vale, no, formulando esa entiendo. pregunta. Entiendo. Realmente, en mi criterio, la empatía sí es una habilidad blanda, la habilidad, y es una habilidad que indudablemente se requiere cuando tú estás en una organización y, por supuesto, al momento en que generas trabajo en equipo. No solamente con el equipo, por supuesto, digamos que con todas las líneas de reporte, con todas las personas en la organización. Esa empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y poder sentir lo que realmente la persona está sintiendo en ese momento para poder trabajar mancomunadamente y aprovechar al máximo las habilidades que se tengan para poder sacar adelante un proyecto, un resultado, un objetivo, lo que sea. ¿Cómo fomentarlo dentro de la organización? Digamos que digamos que las habilidades o instaurar un modelo de competencias o un modelo de habilidades en las organizaciones lleva mucho tiempo. Las organizaciones, muchas cuentan con modelos de competencias. Algunos cuentan con 12 competencias, otros cuentan con 6 competencias, otros cuentan con una competencia, que es parte de su cultura, de la organización, ¿cierto? Entonces, transformar culturalmente a una compañía y volcarse solamente a una competencia, yo creo que hace más, o sea, es un proceso que lleva bastante tiempo y más dependiendo también de cuántas personas haya en la compañía, pero también creo que es un proceso que se puede llevar a cabo. Que lleva tiempo, es un proceso largo, sí, pero la transformación y llevar a la compañía ese modelo de competencias cambiando o transformando solamente una competencia o una habilidad, es un proceso largo que lleva tiempo, pero se puede hacer. ¿Y cómo se puede afrontar? Al inicio les mostrábamos la estrategia 70-20-10 y con la estrategia 70-20-10 es un modelo que también permite la transformación cultural por medio del aprendizaje cuando se quiere incorporar competencias o habilidades dentro de una compañía. Obviamente, si quiero que las personas, o sea, yo como gerente general de una compañía, quiero que en mi compañía aparezca como uno de sus comportamientos fundamentales la empatía, entonces ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, lo primero tendría que hacer, ¿qué es empatía? Es decir, o un curso formal, o seminarios, talleres, algún tema de certificación que nos permita alinearnos frente a qué es la empatía. Punto número dos, ¿cómo voy a hacer el 20%? Debo asignar champions, debo asignar coach, debo asignar un mentor que nos permita hacer un seguimiento a todas las personas cuando van poniendo en práctica la empatía. Y como punto número tres es la puesta en práctica, que es lo más difícil, pero al mismo tiempo lo que más debería invertirse, es la experiencia en el trabajo. Cómo yo a través de la experiencia de trabajo desde cada uno de nosotros vamos fomentando espacios colaborativos en los que la empatía se vuelva parte de nuestro día a día y de nuestra cultura. Que yo cuando vea un comportamiento que está salido de los cánones de la empatía, le pueda decir a esa persona de una manera cortés y dándole una retroalimentación correcta eh, cómo debería ser la empatía o cómo debería actuar en ese momento. Que haya esa confianza, que haya ese círculo colaborativo en los cuales se pueda fomentar esa confianza y poderlo trabajar. Pero es un proceso de transformación cultural donde seguramente van a haber promotores y detractores que nos permitan transformar la cultura organizacional. Pero se puede hacer y creo que una de las formas de hacerlo también podría ser a través de esa estrategia.
Bueno, fantástico. Mil gracias, Julián. Y yo creo que con esta última pregunta que nos formularon, vamos a dar el cierre a nuestro webinar de la mañana de hoy. Agradecerte profundamente por tu tiempo, por todo lo que nos has dejado en esta extraordinaria conferencia, ¿verdad? Sobre, pues, al final, lo vital que es combinar las habilidades blandas tremendamente con las habilidades digitales, que es un tema de futuro que definitivamente es de la mayor relevancia. Julián, muchas gracias a ti, a tu tiempo, y pues de verdad por estar con nosotros este ratico. A todos nuestros asistentes también, agradecerles estos minutos que yo creo que es una cosa fantástica estar siempre, estar en la vanguardia y en la frontera del conocimiento, en este caso, con los temas de recursos humanos, particularmente el tema de las habilidades blandas. Invitar a todos nuestros asistentes a hacer una inmersión muy bonita en los programas que tiene la Universidad de La Salle, particularmente la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, los dos programas de pregrado en términos de los programas el programa de Administración de Empresas y de Contaduría Pública. Actualmente tenemos un descuento del 20% sobre la matrícula para las personas que están viviendo en Mosquera y en toda Sabana de Occidente. Hay un descuento muy significativo para que esta, que será su próxima casa de estudios, acreditada con alta calidad por parte del Ministerio de Educación, pues puedan ustedes disfrutar de esto y otros contenidos como el de la mañana de hoy a lo largo de 8 semestres, contenidos de altísimo nivel. Muchísimas gracias a todos de nuevo por su tiempo, por estar conectados a esta hora de la mañana y arrancar el día de esta forma tan espléndida y tan maravillosa. Julián, muchísimas gracias de nuevo y esperamos volvernos a encontrar en otro escenario como estos. Muchas gracias a todos los asistentes y les deseo un feliz inicio de semana. Hasta pronto. Muchas gracias, chao.